Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Parte del contenido fue grabado con anticipación. Aún así, creemos que siguen siendo relevantes y contingentes. Plataforma Podcast. Bienvenidas y bienvenidos al podcast para tiempos inciertos. En tiempos donde todo parece tambalear, las instituciones, la verdad, el futuro, se hace urgente mirar hacia atrás, no para refugiarnos en la nostalgia, sino para buscar claves, comparaciones y advertencias. ¿Ha vivido la humanidad otros momentos tan inciertos como este? ¿Qué nos dice la historia sobre las crisis que parecen no tener salida? No es la primera vez que en el mundo parece que existe desorientación, ni la primera vez que una sociedad siente que ha perdido el mapa. La historia, esa vieja maestra olvidada, está llena de momentos donde todo parecía irse al abismo y sin embargo no siempre fue así. En este episodio del podcast para tiempos inciertos conversamos con el historiador Cristóbal García Huidobro, licenciado en Historias de la Pontificia Universidad Católica, candidato a doctor de la Universidad de Oxford, un gran divulgador histórico, escritor y profesor, quien es conocido por su aguda capacidad para conectar el pasado con el presente, ya sea desde la academia, ya sea desde los libros que ha escrito o de los podcasts en los cuales participa. En este episodio revisamos otros tiempos inciertos, revoluciones, guerras, transiciones, estallidos y restauraciones, para entender mejor este extraño momento en el que estamos viviendo. Bienvenidas y bienvenidos al podcast para tiempos inciertos. Muchas gracias, Cristóbal, por venir a este programa, a este nuevo episodio de Para Tiempos Inciertos. Es un agrado tenerte acá. No, muchas gracias, Mauricio. Y bueno, tratemos de dar un poco de certeza, podría ser. Vamos a intentar. Lo que se necesita. Ese es el objetivo. Bueno, como el concepto del programa lo dice, estamos viviendo tiempos bastante inciertos, turbulentos, que podrían decir más o menos de hace unos 30, 40 años en distintos ámbitos. Y la verdad es que la sensación que uno tiene, yo siempre repito esto en los distintos episodios, es como que si estuviéramos en medio del ojo del huracán, que nos lleva para un lado, para otro, y no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Y hemos analizado estos tiempos inciertos desde el punto de vista de la política, de la sociología, de la economía, pero hoy día queremos analizarlo desde el punto de vista de la historia. Yeah. Y una de las cosas que me interesa saber es, desde el punto de vista histórico, primero vamos a lo global, después vamos a entrar derechamente en Chile, pero desde el punto de vista de la historia universal, ¿han existido tiempos parecidos a los que estamos viviendo hoy día que pudiéramos hacer algún tipo de comparación, de parangón, que se parezcan en algo? O yo sé que todos los tiempos responden a su propia realidad, pero que podamos sacar algunos elementos que, digamos, sean parecidos a lo que hemos estado viendo en los últimos 40 años? Bueno, en realidad, decir que hoy día vivimos en tiempos inciertos se queda corto, ¿ah? Porque en realidad la historia de la humanidad implica incertezas, ¿ah? Te doy un ejemplo. Hoy día está la sensación de que todo tiembla, todo es turbulencia, gracias a aparatos como los que nos permiten llegar en estos momentos a la gente que nos va a ver, cámaras, teléfonos, computadores, etcétera, porque las comunicaciones se volvieron instantáneas. Antes me refiero a 50 años atrás, o sea, nada en tiempo histórico, para que una idea o una noticia llegara, se demoraban horas, días e incluso algunas veces semanas, ¿no? Cuando no existía, no habíamos descubierto la electricidad, o por lo menos no la habíamos convertido en una forma, ¿no es cierto?, de darle energía a otros aparatos. En el fondo podían tomar meses esas informaciones. Y eso reducía la idea de incerteza. En el fondo, si tú eras un hombre que vivía en el mundo medieval, habían ciertas cosas que tú sabías que te iban a pasar y que no iban a cambiar. Tú probablemente no ibas a salir del lugar donde vivías, ibas a nacer, vivir y morir en tu misma esquina del mundo. ¿Me entendí? Sin conocer el resto. Que probablemente te ibas a enfermar, probablemente iba a haber una guerra, en fin. Pero eran cosas que uno las asumía, era como, es parte de lo que estamos viviendo, es parte de la vida. Y así fue para muchas generaciones, pero yo te diría a partir del siglo XVIII, a partir del siglo XIX hay golpes, ¿no?, ideológicos, hay
estructuras políticas que se derrumban, ¿no? Y que eventualmente eso, sumado al desarrollo tecnológico, van a hacer que muchas cosas que nosotros considerábamos, no quiero decir eternas, pero sí extremadamente bien estructuradas, permanentes, en realidad es un espejismo y estaba en un tris de venirse al suelo. Entonces, esa sensación ha ido aumentando precisamente porque hoy día, y esto, yo vi que estuvo Alberto Mayol, por ejemplo, el sociólogo, en fin, vi que han entrevistado a otras personas, probablemente cualquiera de ellos te va a decir, es que lo que pasa es que la información cambia de mano en mano en forma extremadamente rápida. De hecho, hay autores que te dicen cuánto crece la información que una persona tiene en un año, ¿ya? Y qué pasa con esa información al año siguiente. El crecimiento es exponencial, es un crecimiento geométrico, no es aritmético. Entonces, al final, tú tienes 1,8, 2, 3 veces más información en un año calendario que la que tuviste el año anterior. Entonces, ¿cómo eso no te va a causar incertidumbre? Y te causa agobio. Claro, y a eso hay que sumar que entonces tú vas viendo cómo la historia va cambiando frente a tus ojos en tiempo real. Antes eran las canciones que cantaban los juglares, eran las noticias que llegaban y que los primeros que las tenían eran las personas que vivían en los puertos, etc. Entonces, pero hoy día, ya que nos habían dicho hay que dejar los teléfonos en silencio, este aparatito te permite saber perfectamente lo que está pasando en China, en Nueva Zelanda, en Argentina, etc. Te pudiste enterar que hace unos días el presidente Milei te hizo un concierto rock and roll, ¿cachai? Cuando antes incluso tú dirías, no, eso no puede ser posible, tú me estás cuenteando, etc. Pero hoy día es lo más notable, tenemos muchas certezas de que las cosas ocurren, pero lo que nos da incertidumbre es la forma enormemente rápido de cómo nuestro mundo cambia alrededor. ¿Y hitos históricos que tú pudieras señalar que pudieran tener alguna cosa? Entiendo lo que tú me acabas de decir, pero si pudiéramos decir algunos hitos que se te vengan a la cabeza de la historia universal que podrían parecerse de alguna manera, desde el punto de vista, te voy a poner así ejemplos concretos, digamos, de falta de cohesión social, de liderazgo, que es lo que está pasando hoy día, o liderazgo más bien autoritarios, distintos. Podríamos decir si existen algunos de esos tiempos parecidos a los que estamos viviendo. El primero que se me viene a la mente, mientras tú me estabas caracterizando así como que, ¿dónde podemos? La posguerra de la Primera Guerra Mundial. O sea, perfecto. El caos, partiendo, julio-agosto de 1914, los chicos volverán para la Navidad, así, todos corchando botella de champaña, los estados mayores, pensando que esto iba a ser una guerra corta. Claro, llegaron para Navidad, de vuelta, pero de 1918. Y de ahí lo que vino, Mauricio, fue una cuestión terrible. Mira, fíjate tú que en la Primera Guerra Mundial, entre pito y flauta, dependiendo del libro que tú leas, deben haber muerto entre 18 y 22 millones de personas. O sea, es toda la población de Chile en la guerra. Pero a eso le tienes que sumar 60 millones de personas más que murieron por circunstancias anexas a la guerra y una vez que la guerra ya había terminado. La epidemia de influenza, la gripe española, etc. 60 millones. Chile perdió 50.000 personas producto de la epidemia de gripe. Entonces, era la H1N1, ¿no es cierto?, que ya nos pegó a principios de siglo, pero ahora estábamos más robustos para enfrentarla. Y lo que vamos a tener es que se cumplió una profecía. La profecía la hizo un ministro ruso que se llama Sergei Vite. Sergei Vite fue el primer ministro que tuvo Nicolás II, el zar de Rusia. Y la cuestión es que cuando estalla la guerra, mientras todo el Estado Mayor estaba celebrando esto, Vite, que ya no era primer ministro, pero era un consejero de Nicolás II, va y le dice esto, y les grita, esto es una locura. Esto es una locura. Porque ninguno de nosotros va a sobrevivir a esto. Primera profecía, toda la razón. Vite muere en 1915, al año siguiente, y el zar muere en 1918. Ninguno de ustedes va a estar vivo, ni yo, cuando esto termine. Y aquí viene la parte más terrible. De las ruinas se van a levantar los espectros de las antiguas sociedades que vivían en esos países. Todo lo bello y lo hermoso se va a marchitar. Y el problema es que la gente, cuando no tenga confianza ni esperanza en nada, se va a tirar a los brazos de los gritones y de los locos. Dicho
y hecho, el surgimiento de los fascismos, el impulso que tuvo el comunismo en la Unión Soviética y en otros países durante los 2-3 primeros años de la posguerra, lo mismo el surgimiento del fascismo, que tiene varias caras, porque uno se queda con Hitler y Mussolini, pero está el integrismo lusitano en Portugal, los Cruz de Flecha en Hungría, la Guardia de Hierro en Rumania, en fin, y hay un montón de otros grupos. Y todo el mundo, los fanáticos en el fondo, se toman la palestra. Y tú me preguntas, bueno, el surgimiento de liderazgo autoritario en la década de los 20, de los 30 hay un montón. Crisis económica. Tú tuviste dos grandes crisis en la década de los 20. Una es la del año 23, que poco se estudia, pero es una crisis brutal que es una de las cosas que lleva efectivamente a que Alemania tenga una inflación tan grande que se terminó, ¿cómo se llama? Terminó explicitando en notación científica, donde el dinero perdía su valor cada 16 horas. Toda la masa monetaria perdía el 100% de su valor cada 16 horas. Por eso la gente le pagan en la mañana, al mediodía y en la tarde. Donde tú tienes en el fondo falta de cohesión social. Imagínate la cantidad de movimientos de población que hubo en Europa, solo en Europa, producto de los cambios territoriales. O sea, la gente que vivía en la antigua Silesia, en la Prusia Oriental, que quedó cercenada del resto del territorio alemán, los cambios territoriales, por ejemplo, en el antiguo Imperio Austrohúngaro, que se disuelve. Todo eso va a generar también olas de xenofobia, nacionalismo, en fin. Pero todo lo que tú me estás diciendo me hace mucho sentido respecto a lo que estamos viviendo hoy día. Bienvenido a la década de los 20. Claro, exactamente. El temor es que va a pasar en la década de los 30. Claro, bueno, por supuesto, porque ya conocemos la historia, nos permite un poco adelantarnos a ciertos procesos que se van repitiendo de alguna manera en la historia. Por eso que es tan interesante revisitar la historia y estudiarla, porque por lo que veo, los seres humanos no somos tan diferentes en las épocas en que vamos naciendo. Hay un viejo dicho que se le atribuye a Mark Twain que dice que la historia no se repite, pero rima. Exactamente. Yo no creo bajo ninguna circunstancia que la historia sea cíclica, pero en el fondo la naturaleza humana se inclina usualmente a esto. Fíjate, cuando Stefan Zweig, connotado ensayista y escritor austriaco, ¿no? Austro-judío, escribe sus libros, entre ellos Un mundo que se fue. Él dice, Europa fue cantando y bailando su propio funeral. Él mismo decía, antes de que se iniciara la guerra, la tormenta que se avecinaba siempre venía precedida por una calma deliciosa. Este es el verano de 1914, y de hecho cuando llega la noticia de que muere el archiduque Francisco Fernando, fue como, bueno, otra cabeza coronada, otro noble que es víctima de alguien, de un nacionalista, un anarquista, etcétera, como muchos. Y la cuestión es que Zweig está en un balneario, ¿no? Y después se devuelve en tren, en un expreso. Los expresos en esa época no paraban, o sea, seguían directo, y luego iba a Viena. Y el asunto, Mauricio, es que Stefan Zweig iba en su coche cama y de repente se da cuenta que el tren se detiene. Se levanta con pijama y le pregunta al conductor del tren, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué no seguimos? Nos pidieron que paráramos porque parece que viene un tren por la otra línea. Y de repente miran y efectivamente venía un tren, que era un tren de carga, con el sello del Imperio Alemán, ¿no es cierto? Porque él estaba en Alemania, de hecho, y ve cómo los trenes se van hacia la frontera con Francia. Y ahí fue cuando Stefan Zweig dijo, esto iba en serio. Entonces, esa reflexión que incluso hizo cambiar a Freud sus concepciones. Freud, que uno de los padres del psicoanálisis, él mismo decía, bueno, hablaba del Eros, en fin, y después tiene que reescribir sus tratados porque dice, a mí se me pasó algo que yo al final lo terminé viviendo en carne propia durante la Primera Guerra Mundial. No es que la haya ido a combatir, pero lo percibió. El instinto de autodestrucción, lo que Freud llamó el tánatos. Claro. Entonces, no solamente nos impulsamos por nuestros apetitos sexuales, sino incluso por nuestra necesidad de matar a otro e incluso autoeliminarnos. Es una cuestión brutal. Entonces, entre estos dos, este periodo histórico que tú estás conversando, que hace mucho sentido de lo que estamos viviendo, con las características propias de este siglo, evidentemente, pero lo que se podría decir que es diferente, evidentemente, es la amplificación producto de las comunicaciones. Lo que tú decías desde un primer momento, que esto amplifica de tal manera que cualquier ciudadano puede saber inmediatamente en la comodidad de su casa, en su cama, las cosas que están sucediendo al otro lado del mundo inmediatamente y al instante. Y eso genera incertidumbre, agobio. Piensa, Mauricio, mira, yo calculo que tenemos más o menos la misma edad, ¿ya?
El 2001, ¿dónde estabas tú? Ese año, ¿qué estabas haciendo? Ese año 2001, bueno, estaba en la universidad. Yo también. Estábamos en la universidad. Estaba ¿Y qué segundo, estabas haciendo tercero. ese 11 de septiembre del 2001? Yo tenía clases de Derecho Constitucional en la mañana, a las 8:30, y estaba en mis clases, y después me fui, porque yo estudié Historia y Derecho al mismo tiempo, y me voy a mis clases en San Joaquín. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando, pero había mucha gente que estaba viendo por la televisión cómo caían las Torres Gemelas. Entonces llegó a tu casa. Ese fue el 2010, ¿no? 2001. 2001. El 11 de septiembre del 2001. El 2001. Sí, el 2010. El año, sí, no, 2001, el año en que todo cambió. Claro, no, 2001 es... Claro, sí, efectivamente. Entonces, imagínate, incluso antes, cuando éramos niños, el año 91, 92, cuando estalla la Primera Guerra del Golfo, CNN te trajo a tu casa cómo los misiles que tenían una cámara al frente te hacían desaparecer convoyes iraquíes y tú podías ver hasta la cara del conductor. Oh, impresionante. Entonces, eso es un cambio que, como te digo, la guerra ya no es un rumor, la guerra no llega por cablegrama, las crisis económicas no se demoran en llegar, tú te enteras cuando están ocurriendo. Imagínate la crisis subprime, cuando estalla la crisis subprime, cuando Enron sale del closet y dice, tenemos puro balance falso. Y tú ves como en el fondo la economía se viene al suelo en cuestión de horas. ¿Por qué? Porque se infectaron los mercados. Bueno, con el conocimiento y con nuestra percepción de la historia pasa lo mismo. Y yo te diría que si tú le preguntaras, si pudiéramos, preguntaras a mi abuelo o al tuyo, ¿ya? Que si en la época cuando ellos eran niños consideraban que tenían más certezas que dudas, te dirían que probablemente tenían más certezas. Seguramente, evidentemente. Vámonos, trasladémonos en un viaje express a Chilito Lindo, respecto de también, es la misma pregunta inicial, en definitiva, periodos en esta república y que hemos tenido una vida bien intensa, de varios periodos de incertidumbre y de quiebres institucionales, etcétera. Pero nómbrame, no sé, 2 o 3. Juguemos con esto, Mauricio. Nómbrame tú, dime tú, así, hazme la cartilla. Cristóbal, dime, así como me lo dijiste con la Primera Guerra Mundial, dime un periodo que tenga estas características. A ver, portales. No. Que tú me dieras las características. Tú dices las características. Sí. Bueno, características a ver, que haya quiebre institucional. Perfecto. Quiebre institucional primero. Que exista una suerte de pugna social, que la cohesión social sea un tema que está ahí latente. Le agregamos falta de confianza en las instituciones. Falta de confianza en las instituciones y liderazgos tambaleantes. Ahí yo te agrego algo más. Ponle también, en el fondo, oscilaciones económicas. Perfecto. ¿Ya? Y pongámosle también, a ver qué más podría ser, crisis del sistema de partidos políticos. Perfecto. 1920. Nuevamente. Y de hecho, antes, el periodo pseudo-parlamentario, no es parlamentario porque nunca tuvimos un periodo parlamentario realmente, pero por eso le llaman parlamentarismo a la chilena, que en realidad es cualquier cosa menos parlamentarismo. Ahí tú tienes liderazgos débiles, ¿no es cierto? Una falta de absoluta de confianza respecto a las instituciones y al sistema político, al punto que llegas a pensar que todo es corrupto. Es casi como esa frase que tienen los argentinos, que se vayan todos narcos, en fin, lo mismo. Donde en el fondo tienes problemas sociales, la cuestión social galopante desde la década de 1880, cuando Chile se empieza a industrializar muy levemente, muy pausadamente, pero ya tenemos industrias que llevan a que la gente se vaya del campo a vivir a la ciudad y que se hace mucho más potente entrando el siglo XX, donde también tienes quiebres institucionales. Pues bien, vas a tener un quiebre institucional en 1924 y otro en 1925, ¿no? Entonces, ese periodo, los primeros 25, 30 años del siglo XX en Chile, también son periodos de incertidumbre donde, entre otras cosas, vas a tener un golpe de Estado, 2 golpes de Estado, que finalmente después te van a llevar a la creación de una nueva constitución. Por eso había tanta gente que mirando lo que había ocurrido en octubre del 19, lo que había pasado durante la década de los 20, o sea, los primeros años de esta década, hacía el paralelo diciendo, mire, y no faltó alguien que me dijera en algún momento, ¿ves que tenemos crisis institucionales cada 40 años? Y dije, no son cada 40 años, y por otro lado, si fueran cada 40 años, estamos pasados en varios, no es exacto el asunto. Pero sí, efectivamente,
nuestra sociedad llega a ciertos puntos de quiebre y llega a puntos de quiebre que son siempre muy violentos. Chile tiene un triste récord de que cada quiebre social que tiene hasta cierto punto llega a resolverse rápido, pero siempre con mucha violencia. Y con un precio alto en sangre. Claro. O sea, mire, por ejemplo, yo cuando hago clases de Historia del Derecho en la universidad, digo, las guerras civiles chilenas son cortitas y todas sangrientas. Son cortas. La guerra civil más larga que hemos tenido, sin contar la independencia, que en sí mismo es una guerra civil, es la guerra civil del 91, duró más o menos 9 meses y murió más gente en esa guerra que en la guerra del Pacífico, que duró 4 o 5 años. Y todos esos periodos que tú estás describiendo de crisis violentas que se han repetido en la historia de la República, ¿qué denominador común tienen? Te voy a poner también en esto de ejemplo, la desigualdad, que fue uno de los lemas del estallido social, ¿verdad? La gran desigualdad que existe en Chile a pesar de el desarrollo que, ojo, que en ese sentido, desde el punto de vista histórico de Chile, habían existido otros periodos exitosos en Chile que terminaron también con problemas, haciendo un paralelo a lo que pasó los 30 años de la Concertación, virtuoso, bueno, y termina de alguna forma en este estallido violento que de octubre del 2019. ¿Tiene algún denominador común si vamos hacia atrás respecto de otros procesos históricos en Chile que se producen por la desigualdad, por crisis política? En el siglo XX, sí. En el siglo XX tú te puedes dar cuenta que siempre hay un común denominador. En el siglo XIX también, pero es otro el común denominador. En el siglo XX, para que vayamos a lo que es más cercano a nosotros, es, entre otras cosas, más que la desigualdad, es una percepción de abuso. Es la percepción de que, perdonando la expresión, te están metiendo el dedo en el ojo. Es la percepción de que te están tratando de embaucar. Es la percepción de que todo a tu alrededor se está cayendo a pedazos, que está carcomido por la corrupción y que finalmente lo que debería repartirse no se reparte. No estás pidiendo que todo sea equitativo, o sea, que todo sea igual, sino que sea equitativo. Y además, y esto es súper importante, está la idea de que la ley existe, pero se cumple solo para algunos. ¿Me entiendes? Pero no necesariamente eso es así. No, es una percepción. Pero es la percepción, y la percepción termina siendo tan fuerte que revienta. Bueno, y eso es transversal al siglo XX. Por lo menos al siglo XX. Si tú miras, por ejemplo, todo lo que es la década, vamos de 1900 a 1925, es clásico. O sea, la cuestión social, la idea de la corrupción, la idea del cohecho. ¿Y cuál fue la solución? Una nueva constitución. Bueno, sí, se repite el ciclo. Luego, de la década de los 30 en adelante, vas a tener, lo que pasa es que todavía me acuerdo cuando Su Excelencia, el Presidente de la República, en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 73, llega y dice que Chile tenía 140 años de estabilidad institucional, lo cual, si yo me retrotraigo el 73 a 1833, entonces eso significa que se echó al bolsillo la guerra civil del 51, del 59, del 91 y todos los golpes de Estado posteriores a 1891, que no son pocos. Lo que pasa es que los chilenos contamos los que funcionaron, no los que fracasaron, pero eso no te indica que no haya, debilidad institucional. Y lo otro es, de la década de los 30 en adelante, ¿dónde vas a tener tu nuevo choque? ¿Dónde vas a tener tu nuevo reventón? Primero en 1948, la famosa Revolución de la Chaucha, que fue cortita, pero fueron distintas azonadas. Entre medio vas a tener... Que la comparan con el tema que no son 30 años. 30 pesos. 30 pesos. Sí, pero yo lo compararía más con algo que ocurrió un poco después. Está Pedro Milos, que tiene un gran libro que se llama El 1 y 2 de abril de 1957, que es una revuelta en Santiago y en otras partes de Chile, pero principalmente en Santiago, donde la cuestión se desbocó a tal nivel que hubo que sacar al ejército. Y quizá como antecedente de todo esto es el problema que tuvimos durante la década de los 30, producto de la crisis del 29. Este país no solamente estuvo en cesación de pagos con donde ni siquiera tuvimos un proceso inflacionario, tuvimos un proceso deflacionario que es aún más peligroso, porque eso significa que la gente no se está gastando la plata y en una economía monetaria, si no hay dinero, los engranajes de la economía se paralizan y echar a andar una economía con deflación es súper complicado. Entonces, y después, desde los 50, vino todo el malestar
y por la ideologización o sobre ideologización, o como leí una vez en un artículo en una revista norteamericana, hablaba de la hipermovilización política, que ya partió en la década de los 60 y en la década de los 70 era mucho más brutal. Y el triste cierre de todo esto es efectivamente el 11 de septiembre de 1973. Hasta que después tenés tu nuevo reventón, después del 2019. Pero cuando tú buscas el mínimo común denominador de todo, es más o menos lo mismo, es la percepción de que te están fregando. El abuso, aunque sea, y bueno, en muchos casos es real. Y lo peor de Oye, todo, pero en otros casos es un tema, ¿tú crees que es un tema ya psicológico, de estudio psicológico o sociológico? lo que pasa es que no, la sensación viene de un hecho real, de hechos reales. ¿Pero está amplificada? Pero se termina amplificando. Y por otro lado, fíjate tú, el momento más álgido de todos estos es precisamente, son dos. Uno es efectivamente el periodo que va desde 1931 a 1932, donde este país tuvo 12 gobiernos en un año y medio, 12, ¿ya? Y con sus respectivos golpes de Estado que permitían que uno se sucediera a otro en algunos casos. Entonces, tenéis por lo menos 1, 2, 3, 4 golpes de Estado en un año y medio y 12 gobiernos. Y de hecho, ahí está el gobierno más corto de la historia de Chile, un día. Sí. En realidad es menos de 24 horas, pero bueno. Y por otro lado, el año 73, ¿no es cierto? O mejor dicho, el periodo de, voy a utilizar un término geológico, el de la acumulación de tensión en las placas tectónicas, ¿ya? Esa acumulación de energía, ¿no? Que parte en la década de los 60 y que termina con un reventón en la década de los 70, es una mezcla extremadamente volátil, porque no es solamente la sensación del abuso, sino que está amplificada por la ideología política. Claro, ahí. Y ojo, yo no estoy refiriéndome al gobierno de la Unidad Popular, estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva tuvo la ventaja de que gobernó con un Congreso donde la democracia cristiana era partido único. En el fondo, controlaba toda la Cámara de Diputados y estaba un poquito corto en el Senado, pero bajo las reglas de la Constitución del 25, podía hacer lo que quería. Le permitió navegar de manera en aguas más tranquilas. Pero eso fue generando tensión en distintos grupos. En la izquierda, más extrema, evidentemente, entre los socialistas que le gritan, Aniceto Rodríguez le grita a los senadores demócratas cristianos, les negaremos la sal y el agua. ¿Ya? Y por otro lado, la tensión que se genera en la derecha, que le da los votos a Frei Montalva para que se convierta en presidente, pero él mismo había dicho antes, yo no cambio mi programa ni por 1 millón de votos. Ahora, Cristóbal, me gustaría llevarte al siglo XIX. ¿Cuál sería siglo XX, el denominador común hasta el día de hoy, digamos, es el abuso? Ese es el concepto que está ahí. La percepción de abuso de la gente, amplificada por las distintas cosas que hemos conversado. Pero en el siglo XIX, ¿cuál podría ser el concepto que podría definir lo que motiva los quiebres institucionales, las revoluciones, el malestar de ese siglo? Ya, un dato que se me había olvidado, para ponerle apellido, es masivo el abuso. Aquí no se perdona a nadie, salvo un pequeño grupúsculo de individuos que son los que abusan, en el fondo, y son los que generan la tensión principal, o son las cabezas de turco, en el fondo, los chivos expiatorios. En el siglo XIX es otro juego, es otro tablero. No es masivo, en primer lugar, y son luchas intraelitarias, ¿ya? Si tú miras, por ejemplo, aquí me voy a hacer un poco de autopromoción, entre el gobierno de Manuel Montt, ¿ya? Tú te vas a dar cuenta de por qué a Manuel Montt... Que voy a aprovechar inmediatamente este espacio para recomendarles un gran libro que escribió aquí nuestro amigo Cristóbal, que se llama Yo Montt, se los recomiendo, es una biografía muy completa de Manuel Montt, que no solamente uno puede saber desde el punto de vista de lo que él hizo, que hizo mucho, la verdad es que es muy sorprendente, participó en la Corte Suprema, fue presidente en 2 periodos, fue miembro del Congreso, bueno, etcétera. El único chileno que ha presidido los 3 poderes del Estado. Inspector del Instituto Nacional, etcétera, pero además uno puede conocer a Manuel Montt desde el punto de vista más humano, así que se los recomiendo que vayan y lo compren y lo lean porque lo van a disfrutar. Bueno, de hecho, cuando Manuel Montt se convierte en presidente, 4 días antes de que él asuma, estalla la Guerra Civil, que es un tipo de golpe de Estado, pero que ocurre en la región, en provincia. Parte en Concepción, hay otro grupo revolucionario en la zona de Copiapó y de La Serena, Coquimbo, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que, en el fondo, la guerra es contra Montt. ¿Por qué es una guerra contra Montt? No es militar, cuando todos los presidentes chilenos habían sido militares.
Viene de una provincia que no es rica, ni de las 3 provincias grandes de Chile, que son Santiago, Concepción y Coquimbo. De Petorca Viene de venía. Aconcagua, y ni siquiera la capital, que es San Felipe, sino que viene de Petorca, que es una ciudad, un pueblito chico en Aconcagua. En tercer lugar, no es aristócrata. De hecho, hay un viajero sueco, Skogman, creo que es el apellido, que escribe sobre esto porque está aquí, está en Chile en esa época, y dice: los militares lo detestan porque no es militar. La aristocracia no les gusta porque no es uno de ellos. Y el bajo pueblo también lo detesta porque se parece a ellos y creen que es negro. O sea, que tiene ascendencia africana. Y en el fondo es, como no es del grupo social dominante, es un profesional que trabaja para poder vivir. Es de los primeros, no es el único, pero es uno de los primeros grandes políticos chilenos que estudia en la universidad para tener algo de qué vivir. Era abogado, y de hecho cuando tú sigues su carrera te das cuenta que, claro, entró a estudiar al Instituto Nacional con beca, después, no sé, junta sus pesitos siendo inspector, después lo nombran profesor de Derecho Romano, después de eso a ser vicerrector y rector finalmente del instituto, y todo eso era trabajo duro que lo mezclaba precisamente con su trabajo como abogado, que hacía ejercicio libre de la profesión. Y después va a terminar convirtiéndose en ministro de Corte Suprema, y después en presidente de la Suprema. El tema es que todo este decurso tú dirías: oye, pero qué meritorio este gallo. Pero en esa época era muy mal visto. Es un roto que está saliendo de la nada y ahora se está codeando con los presidentes de la República, con los ministros, en el gabinete, en fin. Hay una carta brutal que la manda Aníbal Pinto, connotado liberal, futuro presidente de la República entre el 76 y el 81, y que le escribe a su suegro, que es José María de la Cruz, que era el que le hizo la revolución a Montt el 51, o sea, es la cabeza visible de la revolución, pero en realidad habían otros detrás de esto. Y de hecho le dice: para variar, el negro ha nombrado solamente gente desconocida en el gabinete. Voy a hacer un cambio de gabinete, gente desconocida. Y que a ti te dijeran que era gente desconocida en el Chile de mediados del siglo XIX significa no que solamente eras un don nadie, sino que no pertenecías al grupo. Entonces, no es GCU, gente como uno, por si no conocen el primer presidente meritocrático. Y es el primer presidente civil en la historia de Chile. Antes hubo civiles que ostentaron la primera magistratura, sí, pero eran todos provisionales. Manuel Montt es el primer chileno electo, no voy a decir democráticamente porque es difícil decir que había democracia en Chile en esta época, pero electo para cumplir un término de mandato y que lo termina y que es civil. Es el primero. Bueno, y piensa tú, antes los 2 presidentes previos no solamente eran militares, no solamente eran de Concepción, sino que eran parientes, tío y sobrino. Manuel Bulnes era sobrino de Joaquín Prieto. Y tú dices entonces que en el siglo XIX el denominador común es la lucha intraelitaria y la incapacidad, no es la incapacidad, es la reacción frente al ingreso de nuevos grupos sociales. De hecho, fíjate tú, Manuel Montt tiene una cuestión bien notable. Cuando era ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, son 3 ministerios en uno, él es uno de los principales propaladores de 2 instituciones. Uno, la Escuela Normal de Preceptores, porque Montt estaba obsesionado con la educación primaria. Ya te voy a decir por qué. Y después, con lo que después se va a fundar en 1849, pero él en 1844 diseña un plan, que es la Escuela de Artes y Oficios, que hoy día es la USACH, la Escuela de Artes y Oficios, Universidad Técnica del Estado, después Universidad de Santiago de Chile. O sea, las distintas iteraciones de la institución. Él mismo dice: necesitamos carpinteros, herreros, necesitamos ingenieros, necesitamos gente que sepa trabajar con las manos, que trabajen en las fábricas, en fin, y visión de futuro. Cuando él se convierte en presidente en 1854, integra a la mujer al ámbito de la educación, porque crea la Escuela Normal de Preceptoras. ¿Por qué estaba tan obsesionado Montt con la educación primaria? Porque él tiene un plan humilde y que además no hay mucha plata para llevarlo a cabo, pero contra viento y marea es su estrella, es su norte. Yo quiero que la gente tenga los rudimentos básicos para que sepa leer y escribir y las operaciones matemáticas básicas. Porque además, si tú logras demostrar que sabes leer y escribir, eventualmente has reventado una de las barreras para poder votar. Es una revolución lo que quería para la época. Cuando Manuel Montt se convierte en presidente de la República, el 11% de la población chilena sabía leer y escribir. Y de hecho, la cantidad de escuelas primarias que se van a fundar durante su gobierno es superior a todas las escuelas primarias
de los periodos previos. ¿Por qué? Porque en el fondo Montt decía, no todos pueden ser universitarios, no todos pueden llegar a convertirse en técnicos, pero no importa, que un campesino aprenda a leer y escribir significa que entonces eventualmente va a poder votar. Y de hecho, antes de irse de la presidencia, hace una reforma con una nueva ley electoral que aliviana, no mucho, pero aliviana un poco los requisitos para poder participar de las elecciones, modificando de pasada la Constitución. A mí me llama la atención al haber leído el libro y sabía quién era Montt, había leído alguna vez algunas cosas de él, pero la verdad es que uno se da cuenta que es un personaje en la historia de Chile muy requete importante, que hizo muchísimo, que pasó por todos los poderes del Estado y sabemos muy poco de él. En términos para generales. Eso está el libro. No, yo sé, para eso está el libro, pero me llama la atención y no sé si tú tienes alguna hipótesis por qué razón, porque en general, claro, se toma que José Miguel Carrera, por supuesto que es importante, o Higgins, por supuesto que es importante, pero ¿cuál es la razón? Porque tú le preguntas a las personas, hace una encuesta, claro, y van a saber de la calle, dos, tres cosas, la estación de metro, qué sé yo, que tenía este binomio con Antonio Vara. Pero ¿cuál es la razón por la cual está tan poco estudiado o conocido? Me lo han preguntado, mira, en el fondo, en el libro no me lo pregunté, y me lo he tenido que preguntar ahora. Yo simplemente quise escribir el libro porque quería que la gente conociera a Manuel Montt. Pero el por qué no lo conocen, mira, tengo algunas hipótesis. La primera es que en Chile la historiografía, una historiografía más clásica, le gustaba mucho a la gente con uniforme. Y Manuel Montt no tiene uniforme. Esa es la cuestión, ¿no? Y los grandes héroes de la República mueren con la independencia o renacen solamente cuando Chile se va a la guerra. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un punto. En segundo lugar, Montt tuvo mucha mala propaganda, especialmente porque los 40 años posteriores a su presidencia estuvieron en manos fundamentalmente de gente que le era contraria, ¿ya? Y el odio hacia Manuel Montt se mantuvo mucho tiempo, porque en el fondo el quiebre que representa Montt es brutal. Primero, en 1851 se levanta el ejército, buena parte del ejército, contra él, siguiendo al caudillo militar de ocasión, que era José María de la Cruz. Cuando acaba la guerra del 51, dime tú, Mauricio, esto es retórico, ¿cuándo de nuevo hubo un golpe de Estado en Chile? ¿Cuándo de nuevo hubo una guerra civil? 40 años después. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Manuel Montt logró la supeditación de los militares al poder civil y lo logró con herramientas durísimas. Primero con bajas, exilios, juicios, ¿no es cierto? Y después en 1852, cuando siquiera insinuaron levantarse, Manuel Montt dejó que la justicia trabajara y todas esas personas fueron condenadas a muerte y Manuel Montt no movió un dedo para salvar a nadie, como sí lo hizo en 1851. A través de indultos, entiendo. A través de indultos, sí, amnistía, perdón, indultos particulares, nunca amnistía. Y de ahí entonces lo que va a ocurrir, mi querido Mauricio, es que Manuel Montt le dio una lección a los militares y dijo, ustedes se levantan una vez más y yo no voy a correr bayoneta y no, aquí la ley y la constitución son supremas, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, el grupo, ¿no es cierto?, que es defenestrado, o sea, que es vencido, no defenestrado, vencido en el 51, y después los civiles, porque la revolución del 59 es eminentemente civil, ¿ya? También es derrotado. Le van a tener mucha tirria a Manuel Montt, especialmente los liberales. Uno pensaría que los radicales eran los grandes enemigos, porque Pedro León Gallo fue derrotado en la Revolución del 59, es uno de los padres fundadores, junto con los hermanos Mata, ¿no?, del Partido Radical, y ¿me creerás que no? Al punto que si bien los radicales parecían enemigos del montvarismo, después terminan votando juntos a partir de 1864 y finalmente terminan apoyando un mismo candidato presidencial en 1871, que es Urmeneta, y finalmente, y aquí está la guinda de la torta, en 1873, cuando se derrumba la fusión liberal-conservadora, lo que va a ocurrir es que los nacionales y los radicales van a estar en la misma coalición de gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, esto es como si tú lograras, voy a utilizar, perdonen el anacronismo, esto es como si tú lograras que la UDI estuviera en la misma coalición que el Partido Socialista en 1998. ¿Me entiendes? O sea, hoy día, quizás, quién sabe, pero en los 90... Están un poco más cerca. Claro, en los 90 era... Bueno, así se han corrido los cercos. Entonces, por eso. Y mira, para no hablar y hacer un monólogo de Manuel Montt, en la década de los 30, 1830, pasó más o menos lo mismo. En el fondo tienes un conflicto intralitario
donde el componente social no es tan relevante como sí lo va a ser después, pero acá tú tienes en el fondo gente que dice, usted, gobierno central de Santiago, me quiere pisar los callos a mí, que soy un cacique local, un caudillo local, civil o militar, con sus instituciones, con el Estado, etc. Y por eso tienes revueltas locales que se levantan contra el gobierno central. Mira, quiero hacer un juego contigo. ¿Ya? Estamos en este Chile que no tiene sus propias incertidumbres y sus propios problemas, Sí. que no vamos a ahondar este programa no es para ahondar en ello, pero sí. Hoy día. Hoy día, el Chile Para actual. ponerme El Chile actual. Si tuviéramos que hacer un ejercicio de traer ciertos liderazgos de Chile, Uh-huh. de antaño, Uh-huh. y liderazgo y ciertas cualidades que pueden estar en algunos personajes históricos o en algunos periodos históricos, que pudieran servir para que el momento también incierto, complejo que vive Chile hoy día, pudiera ir de alguna manera disipándose y avanzar de alguna forma. A ver, personajes no traería porque en el fondo, a ver, el ejercicio, si viajo en el tiempo y me traigo a José Manuel Balmaceda a Chile, no lo va a entender. Y va a considerar que todo está mal y que vivimos en Sodoma y Gomorra, ¿me entendí? O sea, habiendo estudiado los personajes, esa sería la sensación. Incluso en el siglo XX, si yo los trajera, no sé, a Pedro Aguirre Cerda, a Arturo Alessandri, tampoco reconocerían Chile. Cualidades, eso sí. Por ejemplo, de hecho, lo digo en el libro, lo he dicho en otros lados, en el libro Montt, y también lo dije en un libro previo que tengo desde Pedro Aguirre Cerda, que decía, en el fondo, cuando pareciera que las confianzas están en el suelo y no hay nada en qué creer, de repente mirar a nuestra propia historia para tratar de buscar inspiración es un ejercicio sabio y sano. En ese sentido, claro, indudablemente, para mí la brújula moral y ética de Manuel Montt es fundamental. Uno, y su gran ética de trabajo, ¿no es cierto? Lo mismo Pedro Aguirre Cerda. Son dos personajes que conozco íntimamente porque tengo 2 libros de ellos. Pedro Aguirre Cerda, un gallo que llegaba a las 6 de la mañana a su despacho. Él vivía en La Moneda. A las 6 de la mañana ya estaba en su oficina. Y no se iba sino hasta las 2 de la mañana. O sea, también se murió a la edad que se murió y de tuberculosis porque está inmunodeprimido en el fondo, pero y además fumaba como chimenea, pero era un hombre que literalmente se desvivió por Chile. Manuel Montt también. ¿Qué otros personajes? Chita, a ver, del siglo XIX. Mira, la visión de muchos personajes, desde Aníbal Pinto, Domingo Santamaría, el mismo José Manuel Balmaceda hasta cierto punto, que son personajes que pueden ser muy discutibles, pero tuvieron una idea de país, una visión. Santamaría, por ejemplo, era muy astuto, era un buen navegador. Yo siempre lo he dicho, si algún día yo fuera presidente de la República, el gallo que yo quisiera tener de vocero gobierno, pero no me pierdo, es a Pancho Vidal. A Pancho, que yo le tengo gran cariño por lo demás, colega, de hecho, del ámbito de la historia. Pancho Vidal es el gallo que yo, a pesar de que él y yo estamos en las antípodas políticas, yo lo considero un hombre de un talento inconmensurable desde ese punto de vista. ¿Ya? Si yo tuviera que pasar a mi segunda opción, es Domingo Santamaría. Un gallo que te tomaba el pulso, te medía, tenía un pensamiento estratégico que le permitía medir a todos y cada uno de sus oponentes y saber qué era lo que tenía que decir en el momento correcto. Implacable, pero al mismo tiempo certero. Y un hombre extremadamente autoritario, sí, extremadamente bueno para el cohecho, pero al mismo tiempo con una brújula moral que podría estar un poco descompasada, digamos, porque en el fondo él decía, yo nunca creo que el fin justifique los medios, pero los fines de Domingo Santamaría eran totalmente patrióticos. En el fondo, primero Chile, segundo Chile, tercero Chile. El mismo Pedro Aguirre Cerda también, ¿ya? Él mismo decía, yo soy un nacionalista, pero soy un nacionalista constructivo, ¿ya? Y es una cuestión bien notable. Fue una sorpresa, piensa tú, estuve escribiendo 8 años ese libro, fue una sorpresa encontrarme con un personaje como Pedro Aguirre Cerda. ¿Qué otros personajes del siglo XX? Chita, la honradez de Jorge Alessandri, ponte tú, y su austeridad un tanto espartana y algunas veces media fomeque, ¿no es cierto? Pero el paleta era tan respetado incluso por sus adversarios e incluso sus enemigos,
que podía caminar tranquilamente desde calle Phillips hasta La Moneda, porque odiaba La Moneda. ¿Tú sabes por qué o no? No, Por no su sé. padre. Tenía Jorge y Arturo no se llevaban, tenían una relación terrible, y en general los hijos de Alessandri no se llevaban muy bien con su padre. Lo respetaban, pero más que respetarle, le temían. Y Jorge era particularmente tenía esa sensación de que durante la época, él era joven, de hecho, cuando está Alessandri en su primer gobierno en La Moneda, lo pasaron muy mal, y además doña Rosa Ester, la señora, muere en La Moneda en 1936. Entonces también le traía muy malos recuerdos que su mamá haya muerto en el Palacio de La Moneda. Y Cristóbal, estamos ya terminando el episodio. Se pasó y volando. Se pasó volando, Se pasó volando. Es que tú relatas de manera muy entretenida los periodos Gracias. históricos. Pero el Chile de hoy, mirado desde el punto de vista de la historia, porque lo que nosotros tratamos humildemente de aportar es ver un poco en estos tiempos inciertos hacia dónde va, si hay algunas luces, si uno puede dar alguna tranquilidad o ver algunos procesos que se estén desarrollando muy, muy primariamente, posiblemente. Entonces, desde el punto de vista tuyo de la historia, porque tú fundamentalmente ves el tema de la historia, entonces yo vivo en el pasado. Vives en el pasado, pero este Chile actual, ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista? En estos momentos a ¿Qué Chile, te preocupa? En estos momentos a Chile le está pasando lo que le está pasando a buena parte del mundo occidental. Hay una crisis estructural de Occidente, donde en alguna época campeábamos por el mundo, y hoy día Occidente se está autofagocitando, en el fondo, al punto que tenemos unas crisis demográficas enormes. Nuestra propia filosofía nos ha llevado a un punto, no te digo sin retorno, pero un punto donde pareciera que estamos en un callejón sin salida. No podemos ser tolerantes respecto a todo y al mismo tiempo defender nuestras propias ideas. ¿Ya? No, que yo respeto lo que tú digas, pero tú también respetas lo que tú... Cuando tú tienes a alguien al frente que no lo hace, en el fondo lo único que te queda es responder, y responder con toda la fuerza posible. Y te lo digo porque fundamentalmente esta idea de que tú estás en lo correcto y yo también, pero desde distintos puntos de vista, eso a lo único que te lleva es al relativismo y al caos. Eso es lo primero. En segundo lugar, producto de todo esto y otras incertidumbres más, hoy día tenemos el surgimiento de liderazgos autoritarios, como tú bien lo mencionabas al inicio del podcast. Tenemos el surgimiento de partidos extremos, ¿no es cierto?, que en el fondo surgen porque los cercos políticos se corrieron totalmente. O sea, dime tú, Mauricio, ¿cómo es posible que hoy día Evelyn Matei, ¿ya?, que es una persona que su domicilio es la derecha o la centro-derecha, hoy día sea considerada una candidata de centro-izquierda por algunos? Explícame tú cómo José Antonio Kast es considerado un candidato de centro-derecha, y finalmente, ¿qué te demuestra esto? Que todas las nomenclaturas de derechas, izquierdas y centro, con sus respectivos extremos, pareciera que quedaron totalmente pasadas de moda. A esto hay que agregarle otro elemento más. Esta disolución del sistema político nos lleva a otro tema. En el fondo, ¿cómo conservar la democracia bajo los estándares propios de la democracia liberal? Es súper difícil hoy día. Es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque en el fondo los liderazgos autoritarios que estamos viendo que surgen en distintas partes de Europa, en Estados Unidos e incluso en la América española, digamos, la América Latina, no te digo que... A ver, mi punto es que no quiero ser agorero, no te digo no, que no estamos en un desfiladero, todavía estamos a tiempo. Pero el problema es que el nivel de autocrítica que hay que tener es tan grande que dudo que haya gente que esté dispuesta a eso, de distintas partes del espectro político, en distintas tiendas y domicilios. Y en eso, porque tú crees que la democracia liberal, como la hemos conocido en Occidente, tiene las herramientas necesarias para poder lidiar con lo que estamos viviendo, porque la tentación de los liderazgos más autoritarios es decir, bueno, aquí hay que apretar, ¿verdad? Hay que apretar el cuello y después soltamos porque es la única manera de defender a nuestras propias democracias liberales. Ese es un discurso que es muy peligroso porque entramos en un terreno muy complejo, pero ¿tú crees que las democracias liberales, tal como las conocíamos hasta ahora, tienen las herramientas suficientes para poder darle solución a lo que estamos viviendo? Sí, pero el problema es que la autocrítica que habría que hacer es tan grande
Y como te digo, y a evitar el apuntar con el dedo. Porque esto que estamos viviendo, en el fondo, es una reacción a un movimiento que se hizo extremadamente popular a finales de la década de los 90, que se hizo extremadamente fuerte, no popular, fuerte y popular a principios del siglo XXI y que encontró su momento de gloria del 2010 en adelante. ¿Ya? No quiero dar nombres, ustedes saben quiénes son. Pero, que incluso con muy buenas intenciones, portando banderas de inclusión e integración, terminaron haciendo mucho daño. Y el problema es que nuevamente estamos frente a esa profecía que le hicieran al zar. Digo profecía, en realidad no fue una profecía en el sentido estricto. No, Sergei Vite no estaba hablando en lenguas, pero efectivamente le dice, va a llegar el momento en que cuando todo esté destruido, la gente se va a tirar a los brazos de los fanáticos. Entonces, y ese es el problema, porque el fanatismo se mueve en forma pendular. Claro. Y el problema es que hay fanáticos y fanáticos, y hay fanáticos que tienen más algunos y otros menos resistencia a utilizar las vías de hecho precisamente para lograr sus fines. Ahora, yo creo que todavía estamos a tiempo. Winston Churchill se le adjudica una frase bien notable que dice que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero es el mejor que tenemos. Y yo creo que, por cierto, es el único que a mí me asegura no solamente mi propia libertad, sino que también mi propia vida. ¿Me entienden? Yo sé que nos llenamos las palabras la boca con palabras como Estado de Derecho, con o sin apellidos, en fin, todo lo que tú quieras. Pero al final del día tiene que primar el sentido común, donde nosotros decimos, hay bien y hay mal. Cuando tú relativizas el bien y el mal, ¿ya? Cuando tú llegas a ese nivel donde todo es líquido en el fondo, todo es deconstruido, ¿ya? Siguiendo las lógicas Foucaultianas, ¿no es cierto? El problema es que entonces, si no hay nada, tú lo destruiste todo, ¿sobre qué te vas a guarecer? Me quiero ir con una última frase. Hay una gran película que está basada en una obra de teatro que se llama Man for All Seasons, un hombre para todas las épocas, que es la vida de Tomás Moro. Y hay una escena, estoy pensando en la película, Paul Scofield, gran actor, está Colin Redgrave, otro gran actor ya fallecido, y Colin Redgrave es el yerno de Tomás Moro. Roper se llama. Entonces le dice, están discutiendo sobre si tienen que encarcelar a alguien o no, y Tomás Moro dice, bajo ninguna circunstancia yo lo voy a encarcelar porque no ha cometido ningún delito, pero está conspirando para hacerlo, le dicen. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Que otros tengan que hacerlo, que las cortes lo hagan, denuncien usted. Entonces dice, usted le daría, le dice el yerno, usted le daría el beneficio de la duda al mismo diablo. Así, le dice Tomás Moro. Entonces, ¿tú qué harías para atrapar al maligno? Yo rompería todas y cada una de las leyes de Inglaterra para poder atraparlo. Y Moro le dice, así. Y entonces, cuando hayas destruido la última ley en Inglaterra y el demonio se dé vuelta y te persiga, ¿cómo y dónde te vas a guarecer del temporal que se sobrevendrá? Por eso, Roper, yo le doy el beneficio de la duda hasta el demonio. No por su seguridad, sino por la mía. Por supuesto. Bueno, Cristóbal, te agradezco que hayas aceptado la invitación a este episodio del podcast. Hemos pasado por distintos periodos de la historia universal, del siglo XX, del siglo XIX, algo de literatura, de cine, o sea, ha sido misceláneo este programa, así que te agradezco mucho. Y dejo invitados a todos que vean este episodio y los episodios que están por venir en plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.